Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 10, Templanza en el crisol. Durante esta semana, el autor de escuela sabática nos ayudó a entender una parte esencial en la vida del cristianismo que a veces es pasada por alto, y eso es precisamente la mansedumbre. No es popular, no es habitual que el ser humano muestre mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre es soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento. No es esto un atributo humano. Practicar la mansedumbre en el tiempo que nos ha tocado vivir es algo prácticamente inexistente. Todos reclamamos, todos nos airamos, todos tenemos que levantar nuestra voz cuando hay una injusticia en nuestra vida, cuando hay un problema, una dificultad. Hacer lo contrario, que es quedarse callado, soportar en silencio, pareciera ser que no es algo que sea muy común en el mundo actual. Pero en la vida del cristiano, el Señor Jesús nos ha invitado a practicar la mansedumbre. Nuestra naturaleza pecaminosa se revela ante la idea de soportar agravios sin vengarse o sin tener por lo menos sentimientos de querer hacer lo mismo en un momento dado. Dios es poderoso y puede transformar nuestros corazones y hacer de nosotros personas mansas, capaces de soportar los agravios y amar a quienes nos ofenden, amar a quienes nos hacen daño. La semana pasada hablamos de regocijarse en el dolor, que también era un concepto bastante extraño, pero ahora la templanza nos habla de una parte tan esencial, tan difícil de ejercer en el ser humano, que creo que es muy importante que nosotros aprendamos a vivir con mansedumbre. Y es por eso que durante esta semana, durante la escuela sabática, nosotros tratamos no solamente de entender este concepto de la mansedumbre, sino maneras prácticas de encontrar un equilibrio en nuestra vida para poder ser mansos. Ojalá que al terminar esta semana cada uno de nosotros haya podido empezar a ejercer este tipo de actos, porque la escuela sabática nos lleva a reconocer que necesitamos claramente cambiar nuestra forma de pensar. Y la mansedumbre creo que es un paso muy importante para alcanzar la perfección que el Señor quiere del ser humano. Vamos a ver paso a paso qué quiere decir esto a través del estudio de la lección. Acompáñenme al libro de Ezequiel, capítulo 24, versículo 24. Ezequiel, pues, os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis cuando esto ocurra. Entonces sabréis que yo soy Jehová, el Señor. La mansedumbre en el sufrimiento. Hay dos casos muy fáciles de entender qué quiere decir esta primera parte. Primero, vemos el caso de José. José, que había sido el favorito de su padre, que había recibido la bendición de ser distinguido entre todos sus hermanos, de un momento a otro pierde todos esos privilegios. La vida de José se rompe en pedazos cuando él es entregado como esclavo a los egipcios. En ese momento de sufrimiento extremo, porque llegó incluso hasta la misma cárcel, José se aferró a Dios, trabajó con humildad para su amo y soportó mansamente incluso ser acusado injustamente por la esposa de Potifar. Sus pedazos rotos llegaron a ser la salvación del mismo Israel. No vemos en la vida de José un reclamo, no vemos en la vida de José airarse, olvidarse de su naturaleza, que es ser un verdadero hijo de Dios. Vemos en la vida de José que el sufrimiento llegó a ser parte tan habitual en su vida, que él aprendió a soportar con amor, aprender a soportar y a esperar en el Señor. Esa es una característica muy especial de la mansedumbre, produce en nosotros una paciencia que podríamos llamarlo es una paciencia hasta sobrenatural. ¿Cómo es posible que no veamos un asomo incluso de
de odio, de desprecio de José, incluso por sus propios hermanos que le habían llevado esa vida tan dura. Pero vemos entonces en la vida de ese hombre de Dios cómo él cambia su actitud y él empieza a soportar el dolor, empieza a sentir amor por aquellos que estaban rodeándolo y que les estaban haciendo daño. El segundo ejemplo de esta parte de la lección lo encontramos en la vida de Ezequiel. Cuando su esposa fallece, Dios le pide algo inusitado, Ezequiel 24, 16 al 18. Le pide en estas circunstancias, no llores, no te lamentes. Los pedazos rotos de Ezequiel se convirtieron también en un anuncio y un ejemplo para el pueblo de Israel. Si aceptamos la mansedumbre, con mansedumbre y sufrimiento, Dios puede usar nuestros pedazos rotos en beneficio de otros. Nuestro ejemplo, nuestra vida de continuo agradecimiento incluso a Dios en medio del dolor, puede servir de aliciente a muchos de los que nos rodean para poder soportar también ellos su propio sufrimiento. Cuando tu actitud ante el dolor se convierte en una vida de alabanza y de gozo, en una vida en la cual esperas con paciencia la respuesta de Dios, muchos confían en ese Dios en el que tú te has aferrado. Esos pedazos rotos de tu vida, entonces se convierten en el complemento de aquellos que también necesitan esa fuerza en su corazón. El sufrimiento no llega a tu vida por casualidad. Los crisores por el que el Señor ha permitido que tú pases tienen un significado especial y tienen una misión y tienen un plan. Tú ves estas perspectivas desde una parte muy pequeña de tu vista humana, pero Dios ve las circunstancias de tu vida desde la perspectiva celestial y el alcance que el sufrimiento, la prueba por la que tú estás pasando, tú no lo ves en esta tierra, el Señor sí lo ve. Y quizás ese dolor era necesario para que otros también pudieran alcanzar incluso la salvación. Cuando tú ves de esta manera tu vida y el sufrimiento, entonces empiezas a entender que los planes de Dios son perfectos. Pero no solamente eso. Hay una mansedumbre, que podríamos llamarlo mansedumbre intercesora. Y quiero que veamos la vida de un hombre muy especial en la Biblia. Acompáñenme a Éxodo, capítulo 32, versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Moisés es conocido como el hombre más manso de la tierra. Date cuenta, al leer el libro de Éxodo, encontrar las circunstancias que rodearon la vida de Moisés, vemos que fue traicionado por todos los que él conocía. Fue traicionado por su pueblo, fue traicionado por su hermano, por su hermana. Fue traicionado por aquellos a los que él había ayudado a rescatar de la esclavitud y del dolor. Fue traicionado por aquellos que él quería conducir a una tierra especial dedicada para que fueran una nación grande. Moisés, cuando desciende del monte Sinaí y ve la anarquía en la que se había convertido su pueblo al adorar al becerro de oro, incluso aprobado por su propio hermano. Al ver esas circunstancias, el Señor le ofrece algo especial. Le dice, voy a destruir a este pueblo y de ti voy a hacer esa nación, voy a hacer esa herencia que quiero para esta tierra. Sobre ti, tu heredad va a ser la que va a regir este mundo. ¿Te imaginas qué gran ofrecimiento? Ver el sufrimiento, ver las circunstancias, ver las pruebas y que este pueblo rebelde se olvidara tan rápido de Dios. Y aún en medio de esas circunstancias tan extremas en las cuales podría ser incluso justo que ese pueblo idólatra fuera destruido, Moisés intercede ante Dios y rechaza ese gran ofrecimiento. Y él dice, ¿por qué? ¿Por qué vas a matarlos? ¿Por qué vas a destruirlos? Si tú los liberaste, si es tu pueblo, perdónalos. Mostró esa misma disposición intercesora cuando su propia hermana o cuando sus parientes quisieron usurpar el sacerdocio.
Moisés en su sufrimiento o en su dolor y en las circunstancias que rodeaban su vida, en las cuales él encontraba traición, encontraba idolatría, encontraba rebeldía, en vez de lamentarse, como cualquier ser humano pudiera hacer, es decir, tal vez que tienes razón, yo soy privilegiado, yo hago lo bueno, pero esta gente rebelde no, así que destruyelos. A pesar de esas circunstancias, él no sintió eso. Estamos hablando de que la mansedumbre entonces proviene de lo más profundo de tu corazón. Moisés intercedía una y otra vez por este pueblo. Al final, él no vio la victoria del plan de Dios de entrar a Nueva Canaán. Él no lo vio, no pudo entrar. Sin embargo, él se sintió satisfecho de haber podido conducir a este pueblo hasta las orillas de ese lugar. El Señor entonces nos muestra a través de la vida de Moisés que la mansedumbre se demuestra al buscar la gracia en favor de aquellos que no la merecen. En ver que a veces nosotros tenemos que ser esa voz increíble que se levante y decir, ellos están haciendo algo malo, pero Dios es bueno. Y Dios no quiere destruir al malo, quiere destruir la maldad, quiere destruir el pecado. Pero sus hijos que han estado inmersos en estas circunstancias, ellos no merecen la muerte, merecen la vida eterna. ¿Te has dado cuenta que incluso algunas de las personas que te han hecho daño, que te han traicionado, que han hecho lo malo en tu vida y que te han colocado en circunstancias de dolor tan extremas, quizás alguno de ellos estará contigo en la patria celestial? ¿Te das cuenta de eso? Quiero que me acompañes ahora a lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 44. Y esta es la parte central quizás de la lección. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿Por qué tendría yo que amar al que me hace daño? Jesús da una razón básica. Él nos dice imitar a nuestro Padre, que Dios es bueno, con los enemigos. La lluvia cae sobre justos o injustos. El sol aparece para todos. Dios no hace excepción de persona alguna. Dios ama al ser humano, porque cada uno de ellos lo considera un candidato idóneo. Escucha muy bien. No es un candidato superficial o es porque está allí, no, es idóneo para el reino de los cielos. Él nos ve como perlas preciosas de su tesoro. Aquellos que te han hecho lo malo, aquellos que te han vituperiado, que te han dañado, que han abusado de ti, ellos también son apreciados. Por ellos también Cristo murió en la cruz. Al mirar a los demás bajo esta prisma, entonces, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de ver a los enemigos para ver futuros hermanos y hermanas para compartir la vida eterna. Y entonces deseamos su bien y no su mal. Entender que incluso el asesino de tu hijo también es el que estará contigo en la patria celestial. Eso es algo tan profundo, tan sublime, de mostrar un amor tan grande que solo se equipara al misterio poderoso del amor que Dios tiene por nosotros. Y Dios nos está invitando a que en esta tierra ejercemos una mansedumbre ante nuestros enemigos. Cuando nosotros llegamos a ese nivel de poder externar amor por nuestros enemigos, Dios se implanta en nuestro corazón y entonces, solo entonces llegamos a alcanzar la perfección que Dios quiere de nuestra vida. No estás siendo perfecto porque siempre hagas lo bueno por tus amigos, porque siempre estés pendiente de aquellos que te rodean y que te aman. Llegas a ser perfecto cuando el que te ha dañado, cuando el que te ha lastimado, recibe de ti palabras de amor y de consuelo, pero sobre todo de perdón. Amar de esa manera es la manera en que Dios ama también.
porque tú una y otra vez has traicionado a Dios, lo has negado, te has olvidado de Él, has hecho lo malo. Sin embargo, Dios te sigue amando, Dios te sigue otorgando un nuevo día, porque Él que espera de ti lo más grande. Lo mismo sucede con aquellos que te han hecho lo malo. Esta perfección entonces se muestra al amar a los demás y comportarnos mansamente con ellos. Para los enemigos es bastante difícil. La lección de esta semana nos ayudó también a entender que las circunstancias difíciles de tu vida se van a mantener y van a aparecer una y otra vez. Quiero que me acompañen en esta cita bíblica. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. ¿Quién cuando le maldicen no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quieres entender cómo amar a tus enemigos? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque se escucha muy bonito en la letra, en la teoría, pero en la práctica, ¿qué me puede enseñar? ¿Cómo soportar en la vida aquellas personas que me han hecho lo malo? Entonces tienes que remitirte a los evangelios y estudiar nuevamente la vida de Jesús una y otra vez. Jesús es el mayor ejemplo de mansedumbre. Pedro nos muestra cómo se comportó a través de esta lectura para que aprendamos a comportarnos como Él lo hizo. Nosotros quizás vemos la perspectiva de afuera de la vida de Jesús. Vemos el sufrimiento y nos airamos contra el pueblo judío, nos airamos contra los sacerdotes que lo llevaron a acusar falsamente, contra los fariseos que buscaban hacerle daño. Y asumimos una posición, decimos, estas personas son malas, merecen muerte. ¿Cómo le pueden hacer esto a mi Jesús? Y nos vemos en defensores de Jesús cuando leemos su vida. Pero el Señor nos está pidiendo que veamos la perspectiva desde los ojos de Jesús. Ante las ofensas, ¿qué es lo que hacía Jesús? Callaba. Ante el sufrimiento o los ataques, no había en él un sentimiento de odio, no se rebelaba, sino que volteaba al cielo y entregaba a Dios su causa. Él es el que ejercería la venganza. Él es el que pagaría a todos el justo precio de sus actos. No, Jesús es su lado humano en el momento de su vida de sufrimiento. Sabía que Dios tiene el control y que en su momento Él dará el justo pago a quien lo merece, sea bueno o sea malo. Apartar sus sentimientos de odio, apartar sus sentimientos de venganza, para no mostrar nunca esa actitud, porque Jesús jamás en su vida pecó, jamás sintió odio, sintió deseos de venganza, jamás. Esos sentimientos no existieron en la vida de Jesús. Él se mostró, y para ocupar esa parte de la naturaleza humana que pudiéramos quedar nosotros no poder controlar y de un momento dado ejercerlo, Jesús los apartó de su vida y entonces en su corazón lo que existía solamente la mansedumbre y a veces se le quedaba callado. Era la puerta que abría para que el amor entrara en la vida de las personas. ¿Te imaginas? ¿Te acuerdas de los guardias que estaban en la pie de la cruz? Ellos declaraban cuando él expira por última vez, dice, ciertamente, este era el Hijo de Dios. En el sufrimiento más extremo de verlo derrotado prácticamente, según Satanás, en la cruz, su misma muerte y el rostro apacible de Jesús al entregar su vida por nosotros, impresionó la vida de sus propios ejecutores. Cuando sintamos que la ira brota ante las situaciones injustas por las que Dios permite que pasemos, recordemos la mansedumbre de Jesús y su silencio, que fue un testimonio poderoso. Mansedumbre entonces implica también callar y soportar con paciencia. El consejo de Pablo en Romanos 12, del 17 al 21. No nos venguemos, sino dejemos a Dios la venganza. Hagamos bien a aquellos que nos hacen mal. Sé que es muy difícil de entender esto, porque nuestra naturaleza humana
nos tiene cegados, el pecado nos tiene cegados. El enemigo quiere que tú sientas odio, sientas rencor toda tu vida por aquellos que te han hecho lo malo. Pero el Señor te pide en esta semana que tú sientas amor, que sientas paz, que sientas que el Señor tiene un plan más grande para tu vida y que aún a tus enemigos Dios también los ama con un amor inmensurable. Y si quieres tener fortaleza en estas circunstancias que quizás en estos momentos estás pasando, la clave se encuentra en mantenerse unido a la fuerte de la mansedumbre. Acompáñenme al libro de Salmos 62:27. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. La mansedumbre a través de la vista humana es entendida como debilidad. A esa persona le puede hacer lo que quiera y no responde, esa persona vamos a seguir maltratando, ya se acostumbró a sufrir. Para el mundo, una persona mansa es tímida, es incapaz de defenderse, incluso los llaman cobarde. Sin embargo, esto no está más, está muy alejado de la realidad de lo que significa la mansedumbre. La mansedumbre del cristiano está arraigado en algo más grande, que es la roca, que es Cristo Jesús. Se mantiene firme ante las tormentas de la vida. No desea el mal a sus enemigos, sino que incluso intercede por ellos. Eso es una fortaleza. Eso es algo grande de un ser humano. Eso es algo grande de una persona que ha aprendido a vivir en este mundo de sufrimiento, gozoso y feliz, aferrado a la roca que es el mismo Dios. Dios tiene el timón de tu vida. Dios tiene el plan de salvación a tu lado. Dios ha ejercido una fuerza poderosa en tu espíritu cuando tú soportas con mansedumbre el dolor. Aun cuando tu familia, aun cuando sus más íntimos enemigos o amigos le traicionen o actúen contra él, Dios no deja de amarlo, sino que se encomienda, que la persona que se aferra a Dios se encomienda a él y a su causa. Sabemos que la mano de Dios está el timón guiando su obra para la gloria de su nombre. Sabemos que estamos aferrados a la roca eterna y que las circunstancias temporales de esta vida, aún de dolor y sufrimiento, aún cuando los enemigos parece ser que ellos les va mejor, a ellos les va muy bien y tú sigues sufriendo, aún en estas circunstancias, voltea tu mirada al cielo y aférrate a la roca que es Cristo Jesús. Muestra en esta vida de mansedumbre que tú tienes que tú conoces el plan más grande que, que el mundo ve, que tú ves más allá de lo que el mundo percibe, que tu vida es una vida consagrada, una vida que está siendo preparada para ejercer ese amor eterno por toda la eternidad. Fíjense lo que dice el deseado de la gente, página 268. Si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazamientos, las molestias a las que estamos diariamente expuestos. Y estas cosas dejarán de oprimir nuestro ánimo. La mayor evidencia de nobleza que haya del cristiano es el dominio propio. El que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno, despoja a Dios de su derecho a revelar en él su propia perfección de carácter. La humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los discípulos de Cristo. La victoria está al alcance de tu mano. Que es difícil vivir con mansedumbre, eso es algo real. Parecería que vamos en contra de nuestra propia naturaleza, pero ¿sabes qué? Al final Dios tiene la razón. Y la profundidad del amor de Dios solamente se puede experimentar y sentir cuando nosotros también amamos a nuestros enemigos y oramos por aquellos que nos vituperan. El Señor sabe cuál es tu temple. El Señor sabe que tú puedes soportar. Acepta incluso el sufrimiento. Acepta incluso la traición. Pero nunca te olvides de que al final Dios te dará la victoria. Y la palabra final la tiene Él. No tus enemigos, no el ser humano, no este mundo. Al final, la vida eterna está consagrada para aquellos que en su amor y su misericordia se aferraron en medio del sufrimiento con un corazón contrito, lleno de amor y de anhelo.
aún callados, aún sin ejercer ninguna palabra de reproche a Dios. El Dios está preparando a este mundo, está preparando para un encuentro personal con Él. Y Él quiere que tú muestres en medio del sufrimiento amor, amor y amor. Que Dios te bendiga en este sábado, que estas palabras se conviertan en un hábito en tu vida y que aún si estás sufriendo en estos momentos, aférrate a la roca eterna que es Cristo Jesús. Bendiciones para cada uno de ustedes.